Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a explicar de forma práctica, aplicado a un caso empresarial, cómo modelar y simular un proceso utilizando la herramienta Visagi. Y en la simulación consideraremos cada uno de los niveles que brinda esta herramienta. Llámese validación del proceso, análisis de tiempos, análisis de recursos, calendarios, así como también explicaremos de forma concisa un análisis de escenarios y los gráficos asociados. Para esto, el equipo ADN Link ha desarrollado un caso empresarial aplicado al modelado y simulación, como ustedes pueden observar aquí, y datos e información para cada uno de los niveles de dicho proceso. Llámese validación del proceso, como ya hemos visto, análisis de tiempos, recursos y calendarios. Comencemos. Nos indican que el jefe de procesos de la clínica Tu Salud es primero, desea mejorar el proceso de atención de emergencias, cuyas actividades del mismo se describen a continuación. Entonces, el proceso será llamado atención de emergencias, como ustedes pueden observar en este lane. Seguidamente, nos indican que un centro de atención telefónica, en este caso call center, recibe las llamadas de emergencia. Entonces, la primera actividad, previamente indicamos el evento de inicio, es recibir el reporte de emergencia. Acto seguido, nos indica que, una vez recibido el informe, una enfermera calificada clasifica la situación de emergencia de acuerdo a su gravedad. Entonces, la enfermera, que es el ente participante, clasifica el triaje, ¿no? ¿Y cómo lo clasifica? Aquí abrimos una compuerta exclusiva donde nos indican verde es de baja gravedad, amarillo de gravedad media y red o rojo de alta gravedad. Entonces, nosotros abrimos aquí tres, tres opciones donde indica verde, amarillo y rojo. Y nos dice que de acuerdo con la evaluación, el Departamento de Emergencias emplea diferentes medios de atención. Si es verde, el triaje es asistido por una ambulancia básica, cuya tripulación es un médico, una enfermera y un asistente de primeros auxilios. Entonces, en este verde, la ambulancia básica, ¿no? Cuya actividad es desplazarse al lugar del paciente, ¿no? AB, en este caso a ambulancia básica. Si es amarillo, el triaje es asistido por un vehículo de atención rápida, motocicleta, cuya tripulación es un médico y un asistente de primeros auxilios. Entonces, el vehículo de atención rápida es el ente participante y la actividad es desplazarse al lugar del paciente VAR, que es vehículo de atención rápida. Y si es rojo, pues el triaje es asistido por una ambulancia totalmente equipada, cuya tripulación es dos médicos, una enfermera y un asistente de primeros auxilios. Y esta ambulancia totalmente equipada, ustedes pueden observar aquí como ente definido. Y aquí, pues, nos indica que si la situación de emergencia es de clasificación verde o amarillo, el proceso termina una vez que la asistencia correspondiente llega al lugar de emergencia. Entonces, si es verde o amarillo, el proceso termina. En este punto se observa un evento de fin. Y si el proceso, o bueno, si la clasificación es de color rojo, la ambulancia totalmente equipada lleva al paciente al hospital más cercano. Entonces, recoge el paciente y como nos indican acá, mientras que el paciente es llevado al hospital, una enfermera lleva a cabo el papeleo necesario para asegurar la recepción del paciente. Entonces, esto es una actividad en paralelo que hace la enfermera, es decir, el papeleo necesario. Entonces, acá colocamos para la enfermera una gestión de ingreso del paciente. Estas dos actividades se hacen en paralelo, por tanto, se abre aquí una compuerta exclusiva. Ahora, eh, perdón, vamos a borrar este punto que se ha creado. Listo. Ahora, nos indican, cuando el papeleo está listo y el paciente llega al hospital, una recepcionista podrá autorizar la entrada del mismo y ofrecer inmediatamente la asistencia médica necesaria. En este caso, el ente es la recepcionista y colocamos acá la actividad de autorizar el ingreso y fin del proceso. De esta forma, modelamos el proceso de atención de emergencias y acto seguido se procederá a realizar la simulación. Previamente para esto, realizamos la validación de la información. Acá nos indica que se encontraron mensajes de error validando el diagrama. En este caso vamos a observar una compuerta debe usarse ya sea para dividir el flujo o para combinarlo. Entonces vamos a ver qué ha pasado aquí. Claro, aquí claramente se observa que hemos comido la línea, ¿no? Entonces validamos nuevamente. El diagrama fue validado sin errores. Ok. Entonces con esto validamos el proceso, que las compuertas
y que los flujos de secuencia estén correctos y los eventos de inicio y fin también estén correctos, ¿no? Entonces, una vez validado, entramos a la vista de simulación. Ustedes pueden observar aquí 4 niveles. Dentro de la validación del proceso, nos permite ingresar 2 tipos de información. Como ustedes pueden observar en el caso empresarial, dentro de este nivel 1, validación del proceso, nos indican que hay que considerar para la simulación un máximo de llegadas, es decir, de llamadas telefónicas de 1000. Aquí Visagi recomienda ingresar, pues, como mínimo 1000 instancias. Pueden ser 1000 o más. Entonces, en este caso, nosotros hemos ingresado 1000, como ustedes pueden observar. Esto lo hacen haciendo clic en el engranaje, pues, ¿no? Y la otra información que también tenemos que ingresar es a nivel de compuertas, es decir, las probabilidades. Esto también es un dato del caso empresarial. ¿Y esto cómo lo obtienen? En base al análisis estadístico o datos históricos, ¿no? Que pueden ser de los últimos años, del último periodo. Y ustedes pueden observar que para cada una de las clasificaciones se tienen probabilidades. Por ejemplo, para una clasificación verde de baja gravedad, 20%, para una clasificación amarilla, gravedad media, 30%, y para una clasificación rojo o alta gravedad de 50%. Esa información procedemos en este engranaje igual a registrarlo, ¿no? 20, 30 y 50%. Ojo, considerar aquí que si nosotros no ingresamos las probabilidades, por defecto, estas se distribuyen equitativamente. Es decir, si es que no hubiéramos ingresado estos datos, por cierto, estos datos se ingresan moviendo estas barras, como ustedes observan aquí, 30, 50, 20. Pero si no hubiéramos ingresado, entonces aquí se distribuyen equitativamente, ¿no? Acto seguido, una vez definido las instancias, ¿no?, máximas de llegadas y las probabilidades de las compuertas, en este caso de las exclusivas se puede registrar, ya que de las paralelas automáticamente se activan todos los flujos de secuencia, por tanto no permite hacer probabilidades, solo en el de exclusiva. Se procede a ejecutar la simulación. En este caso presionamos ejecutar y iniciar, ¿no? Iniciar simulación. Aquí podemos agilizar el proceso poniendo apagado, normal o rápido. Ponemos rápido para agilizar el proceso. Y ustedes pueden observar cómo las actividades del proceso van desarrollándose a través de las instancias que hemos definido, ¿no?, que en este caso es 1000. Cuando llegue a 1000, va a terminar la simulación y nos indica que la simulación ha terminado y si deseamos ver los resultados. Colocamos sí y nos muestra pues cuáles son las instancias de ingreso, las actividades, las salidas y las instancias completadas para cada una de las tareas. Nosotros podemos exportar a Excel, ¿no? Aquí exportamos a Excel y luego observamos pues que esta información se muestra aquí en atención de emergencias. Para nosotros agilizar el video, hemos ya desarrollado cada uno de la simulación y las las exportaciones en Excel para cada uno de los niveles. Y así que con esto y en este Excel lo hemos consolidado. Por ejemplo, para el nivel 1 observamos lo que acabamos de realizar y así para cada uno de los niveles. Entonces, para agilizar el proceso de explicación del video, observamos, por ejemplo, que la cantidad de instancias completadas en los ingresos tiene que ser igual al de salidas. Si aquí fueron 1000 instancias completadas y ustedes suman estos 3 eventos de fin, tiene que dar un valor de 1000. Con esto validamos también el proceso a nivel 1. Acto seguido, bueno, vamos a cerrar ese Excel, ¿no? Entonces, acto seguido, lo que procedemos a hacer es pues ir ya al nivel 2. Entonces, cerramos ventanas y nos vamos al análisis de tiempo. Aquí, el caso empresarial que nos dice, pues que por parte del estudio de tiempos por parte del área de ingeniería se ha obtenido la siguiente información. Para cada una de las actividades se han definido unos tiempos de procesamiento, como ustedes pueden observar aquí. Entonces, perdón, esto se ha activado, no sé por qué. Ya. Para esto ingresamos los datos que nos indican, ¿no? Por ejemplo, recibir reporte de emergencia es un tiempo de procesamiento de 4 minutos. Entonces hacemos clic en la actividad y en el símbolo de reloj hacemos clic izquierdo y colocamos 4 minutos. Considerar
que también se pueden registrar tiempos, no solo constantes, sino variables, ¿no? Tenemos tiempos tipo flotante, numérico, con distribución normal, con tiempos exponenciales, de distribución en uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, en el caso empresarial, hemos definido estos tiempos y procedemos pues a registrar en cada una de las actividades. Por ejemplo, clasificar triaje tiene un tiempo de 5 minutos, como dice acá. Gestionar ingreso de paciente tiene un tiempo de 11 minutos, observan ustedes ahí. Recoger paciente, un tiempo de 20 minutos, ustedes lo observan ahí. Desplazarse al lugar del paciente BAR o AB, 7 y 10 minutos respectivamente. Acá tenemos 7, acá tenemos 10. Y por último, autorizar el ingreso, tenemos 4 minutos. Entonces, con esto ya hemos hecho el registro de tiempos para cada una de las actividades. Por otro lado, nos indican que el tiempo de espera entre las llamadas en el intervalo de llegadas de evento de inicio debe ser 5 minutos, ¿no? En este caso, el tiempo se coloca acá de recibir reporte de emergencia o el intervalo de llegadas. Entonces aquí, perdón, esto es para el análisis de recursos, no para el análisis de tiempos. Al parecer ha habido un cambio aquí. Pero bueno, entonces una vez que hemos definido los tiempos, lo que se procede es ya a registrar. Sí, cierto. Claro, se define, perdón, me había habido un error aquí. El tiempo de espera entre llamadas y el intervalo de llegadas del evento de inicio es de 5 minutos. En este caso, esto se registra aquí, en el intervalo de llegadas. Por eso lo hemos definido con 5 minutos. Entonces, sí, efectivamente, esta información es válida, ¿no? Se coloca en el evento de inicio. Por tanto, una vez registrado el intervalo de llegadas y los tiempos asociados a cada actividad, se procede a ejecutar la simulación. Entonces, damos inicio a la simulación, en este caso rápido, y una vez que ha terminado el proceso, ustedes van a poder observar aquí en el nivel 2 los resultados de la exportación en Excel. Aquí ya podemos analizar varios puntos. Como primero de ellos, se entiende que el tiempo mínimo del proceso, en este caso de atención de emergencias, fue de 16 minutos. Es decir, que un paciente espera al menos 16 minutos para ser atendido. Se tiene también que un paciente espera como máximo 33 minutos para ser atendido y el tiempo esperado de un paciente para ser atendido es de 25.22 minutos. 25.22 minutos. Ahora, el tiempo total del proceso de atención de emergencia es de 30.802 minutos, que representa pues la sumatoria de todas estas tareas, ¿no? Ustedes observan 30.802 minutos. ¿Y cómo se calcula, por ejemplo, este tiempo de 4.000? Pues se multiplica el tiempo promedio por las instancias iniciadas, ¿no? ¿Cómo se calcula este 2037? Pues el tiempo promedio 7 para la actividad de desplazarse al lugar por instancias iniciadas 291. Y así para cada una de las tareas. Por otro lado, evidenciamos que las instancias de entrada son igual a las de la salida. Si ustedes observan, la sumatoria es 1000 en la salida y los eventos de inicio, las de entrada son 1000. Por tanto, evidenciamos un proceso correcto. Aquí podemos observar que las instancias iniciadas con valores 291, 507 y 202 están en función a las probabilidades establecidas que ustedes recordarán, hemos definido pues 20%, 30%, 50%, ¿no? Entonces se han distribuido por eso de esta forma. Y los tiempos de las tareas se observan también según los datos del caso empresarial, ¿no? Una vez realizado la simulación a nivel de tiempos, procedemos a realizar la simulación a nivel de proceso o a nivel de recursos. En esta parte de simulación observamos o lo que tenemos que registrar, en este caso el caso empresarial nos indica que hay una cantidad de recursos para cada uno de estos entes participantes y hay costos fijos y costos unitarios asociados. Por otro lado, hay una cantidad necesaria de recursos para cada actividad y el costo asociado a la ejecución de la actividad. Para este primer punto, que podemos registrarlo, o lo vamos a registrar en esta parte.
Por ejemplo, nos muestra recursos. Aquí lo que podemos hacer para crear ¿cómo hemos creado cada uno de estos elementos? Pues ingresando a recursos, call center, enfermera, ambulancia equipada, recepcionista, vehículo de atención rápida, ambulancia básica. Si quiero crear un nuevo recurso, puedo hacer clic acá, escribo, es un rol en este caso, y pongo OK, ¿no? En este caso lo vamos a eliminar. Y así lo creamos para cada uno de ellos. Y aquí definimos ya las cantidades, ¿no? Cantidades de call center, cantidad de personal, en este caso enfermera 2, ambulancia equipada 4, recepcionista 2, vehículo de atención 2, ambulancia básica 2, tal como nos indica pues el caso empresarial. Y los costos fijos se colocan aquí. Ustedes observan la información tal cual nos indica pues el caso empresarial, ¿no? 3, 5, 30, 25, 18, 3. Tal cual. Y costo por hora, ¿no? Una vez definido el costo fijo y costo por hora, ya se procede a definir los costos asociados a cada actividad. Para esto podemos utilizar herramientas como el costeo ABC, podemos utilizar herramientas como el costeo también por otro tipo de metodologías. Y aquí ustedes pueden observar que según el caso empresarial nos indican costos de 2, de 1, de 1. Y esto se define en este punto. Costo de actividad 2, costo de actividad 1 y así sucesivamente, ¿no? Y para el punto de cantidad necesaria de recursos para cada actividad, pues eso lo definimos aquí, en esta opción de recursos, y colocamos, ¿no? En este caso elegimos call center y la cantidad de 1. Entonces, así para cada uno de ellos. Aquí en la enfermera, clasificar triaje, 1, enfermera, ¿no? Posteriormente, así para cada uno de ellos. Ustedes observan acá, por ejemplo, para enfermera 1, por ejemplo, nos vamos aquí a ambulancia básica, entramos y está seleccionada ambulancia básica 1 y con la selección tipo I. Ahora, una vez que hemos definido esto, ya hemos definido pues los costos asociados a cada actividad, la cantidad necesaria de recursos para cada actividad y la cantidad de recursos y costos fijos y unitarios. Definido estos puntos, procedemos ya a hacer la ejecución de la simulación. En este caso, procedemos a hacer la simulación y el resultado pues exportado en Excel sería este punto. Aquí ustedes pueden observar que ya a nivel de recursos, como los recursos han restringido el tema de las capacidades y los costos, observamos que el tiempo mínimo del proceso aquí es de 17 minutos. El tiempo máximo del proceso, aquí es máximo del proceso, sería de 397 minutos y el tiempo de promedio del proceso es de 153.68 minutos. Aquí las actividades clasificar triaje, podemos observar, y gestionar ingreso del paciente, tienen tiempos de procesamiento altos con respecto a las otras actividades. Esto nos quiere decir que los tiempos promedios de espera asociados, ¿no?, que ustedes observan, confirman que hay un problema en estas actividades y posiblemente los recursos utilizados en estas actividades no son suficientes. Para esto, nosotros podemos evaluar un incremento de recurso para estas actividades y para esto vamos a Visagi y proponemos, ¿no?, si esas actividades corresponden, por ejemplo, clasificar triaje y gestionar el ingreso al paciente, corresponden a enfermera. Entonces, como tienen tiempos de procesamiento bastante altos y tiempos de espera también altos, vamos a hacer un ingreso o un mini escenario aquí, porque más adelante lo vamos a ver, donde la cantidad de recursos, en este caso enfermera, lo vamos a incrementar en 1, de 2 a 3. Entonces acá aceptamos y una vez que ingresamos o aumentamos este recurso, procedemos a ejecutar la simulación. Entonces, una vez que ejecutamos la simulación, observamos el resultado que nos arroja. Si inicialmente tuvimos con 2 enfermeras estos tiempos de procesamiento, pueden observar que con 3 enfermeras
el tiempo de promedio se redujo de 153 minutos a 25 minutos. Entonces, esto nos quiere decir, pues, que ha habido un tiempo o un tiempo de promedio del proceso ha reducido considerablemente, ¿no? Con este recurso. Y esto es bueno, ¿no? A nivel del proceso. También podemos observar que los tiempos de promedio para dichas actividades que le ejecuta dicha persona también han reducido de 92 minutos a 5 minutos y de 100 minutos a 11 minutos. Vamos a pintarlo acá de naranja, de celestito. Y por otro lado, asimismo, los tiempos de espera, ¿no? Ustedes observan que los tiempos de promedio esperando han reducido considerablemente, ¿no? Y con tendencia al cero. Esto nos demuestra que este incremento, pues, de recurso ha sido importante para la mejora del proceso a nivel de tiempos de espera. Y por otro lado, podemos observar nosotros que actualmente, a nivel de recursos, con 2 enfermeras en el proceso actual, se tuvo un porcentaje de uso de dicha enfermera del 99%, es decir, todo el tiempo este elemento o estos elementos estuvieron con un porcentaje ocupado, a diferencia de los otros recursos, ¿no? Entonces, con este incremento de recurso de enfermera, se redujo considerablemente el porcentaje de uso de estos recursos, lo cual también evidencia una mejora en el proceso a nivel de recursos y a nivel de tiempos. Ahora, por otro lado, una vez terminado el análisis de recursos, procedemos ya al análisis de calendarios. Para realizar el análisis de calendarios, vamos a registrar información que nos indica el caso empresarial, donde nos muestra que hay 3 turnos. Entonces, de estos 3 turnos, pues se registra cada uno de los horarios y cada uno de los recursos disponibles para cada uno de los turnos. Como ustedes pueden observar, donde registramos esto, pues entramos a calendarios y aquí definimos cada uno de los turnos. Si quiero agregar otro turno, pongo agregar y acá pongo el nombre del turno, ¿no? Y listo. Vamos a eliminar esto. Y para cada uno de ellos definimos pues la hora de inicio, en este caso es 10 de la noche, tal como nos indica el caso, 10 de la noche, turno noche, y hasta las 6. Eso quiere decir que hay 8 horas de duración. Un patrón de recurrencia diaria, cada un día. Un rango de recurrencia, que puede ser el mismo día, ¿no? De la ejecución o el día de la simulación. Y sin fecha final, ¿no? Y así para cada uno de ellos. Para el turno tarde, desde las 2 hasta las 10. Y para el turno mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así se definen los calendarios. Y una vez definido estos calendarios, pues se procede a hacer la simulación. Igual simulamos el proceso y nos vamos ya a la exportación del Excel, ¿no? En este caso se observa estos resultados. Ahora, nosotros, una vez que hemos definido tiempos, recursos y calendario, vamos a evaluar, pues, como ustedes observan aquí, los escenarios, ¿no? Tenemos el escenario 1 y el escenario a nivel de recursos y el escenario 1 a nivel de procesos. ¿Y cómo nosotros definimos estos escenarios? Pues de la siguiente forma. Vamos a propiedades y ustedes observan aquí que nos muestra una serie de actividades. Acá podemos poner escenario 1, proceso actual, el autor de la elaboración de la simulación, la versión, el inicio de la simulación, la duración de la simulación. Si es que no colocamos la duración, por defecto dura 30 días, la unidad de tiempo de medida de las actividades, la unidad monetaria de los costos y las replicaciones. Bueno, aquí Visagi nos sugiere mínimo 30 replicaciones, ¿no? Ahora, una vez definido el calendario, nosotros observamos aquí en el análisis What If que, por ejemplo, tenemos escenario 1, escenario 2. Entonces, por ejemplo, en el escenario 2, si ustedes observan, hemos creado un incremento de una enfermera, ¿no? Que es uno de los recursos. Entonces, el escenario de incremento de recursos.
Y para esto hemos ya hecho la simulación. Entonces, ¿cómo hacemos la simulación? Una vez creados los escenarios. Para crear primeramente estos escenarios, administramos escenarios y aquí es donde creamos, ¿no? Entramos a nuevo. Si queremos sobre el escenario actual hacer una duplicar el escenario, ponemos duplicar y toda la información se duplica. Y simplemente nosotros podemos cambiar el nombre y la descripción de qué cosa queremos simular o hacer el escenario, ¿no? Pueden ser una reducción de tiempos, puede ser un incremento de recursos, o sea, aquí quiere decir que podemos reducir ciertos tiempos de actividad al mejorar las actividades, incrementar recursos, o sea, de personas. Podemos también hacer escenarios de simulación donde reducimos, reducimos o incrementamos costos. Podemos hacer escenarios donde hacemos modificaciones en el calendario, en los turnos de trabajo, en los días festivos, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden observar, podemos hacer escenarios innumerables para analizar y comparar los procesos y facilitar la toma de decisiones por parte de la empresa. Entonces, vamos a pues borrar esto. Ok, adiós. Y eliminamos esto, ¿no? Entonces, una vez que definimos, por ejemplo, el escenario 1 actual, tal cual, y el escenario 2, un incremento de un recurso, procedemos al análisis what if y seleccionamos los dos puntos y ponemos iniciar. El análisis completado, nos dice que el análisis está completado y acá nos muestra pues el análisis comparativo de ambos escenarios, ¿no? Para el escenario 1, escenario 2. Y acá podemos comparar pues costos, porcentaje de usos de las capacidades de los recursos, tiempos, etcétera, ¿no? Tanto para recursos como atención a emergencias. Y aquí en rojo los puntos de comparación, ¿no? Entonces eso se puede observar ya exportado en esta parte, escenario 1 de recursos. Ustedes observan que con 2 enfermeras el tiempo de uso fue de 51% y con 3 enfermeras se redujo a 34%. Y a nivel de tiempos también, ¿no? Observamos una reducción de 97 a 25 minutos para el tiempo del proceso y para las actividades de la enfermera observamos también una reducción de tiempos promedio considerable y un tiempo promedio de espera de recursos también de una reducción considerable, ¿no? Con eso nosotros, bueno, podemos observar la mejora del proceso para dicho escenario, ¿no? Y para finalizar, ustedes pueden observar algunos gráficos asociados de simulación. Con esto hemos terminado el proceso de modelado y simulación en Visai. Es importante aclarar que en la descripción del video pues vamos a compartirles el link para que puedan descargar el programa de forma gratuita y cualquier duda, sugerencia o consulta pues nos estaremos atentos a responderles. También, por otro lado, queremos indicarles que si ustedes desean pues este Excel y el caso empresarial, no duden en escribirnos y que nosotros procederemos pues a compartirles, ¿no? No hay problema en ello. Pues muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.